todos en el mismo lugar. Hoy vamos a repasar la plantilla del Barcelona para esta 24-25. Vamos a ir hablando un poquito de cada jugador y calificando su temporada. Toda la 24-25 de este gran Fútbol Club Barcelona que nos entregó una temporada tremenda, solamente manchada por ese robo que nos hicieron contra el Inter en la vuelta de la Champions League, las semifinales. Sean bienvenidos a El Diablo Azulgrana, hoy para hablar de esto que ya mencioné y recordarles que se pueden suscribir, pueden ir a darle like y recuerden ir a Mexiculé si no has ido allá y me estás conociendo a mí. Recuerda que Mexiculé es el canal principal, este es un canal por así decirlo alterno donde yo, Lalo Mellado, El Diablo Azulgrana, voy a estar hablando del Toluca y hoy del Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, sin más preámbulos, comencemos. Aquí voy a estar volteando porque tengo aquí los datos y la plantilla completa para que no se me pase ninguno. Pero vamos a empezar con los porteros. Nada que decir de Marc-André ter Stegen, una lesión grave. Muchos lo critican, muchos lo quieren fuera. Ya se está buscando incluso un reemplazo. Se dice que Joan García, entre otros. Para mí ter Stegen es el capitán y ha demostrado y se ha ganado ese puesto durante mucho tiempo en la plantilla. No es un portero viejo. De hecho, los porteros empiezan a mejorar después de cierta edad, después de los 31, 32. Entran muchas veces en su prime. Vemos a Jan Sommer, no sé cuántos años tiene Jan Sommer, pero se está convirtiendo en un arquerazo. Neuer todo lo que duró, Buffon todo lo que duró. Entonces, Marc-André ter Stegen, paciencia. Viene de una lesión. Los poquitos partidos que jugó se le criticó, pero es porque vino de una lesión. A Chesney sí le perdonábamos todo. Y hablando de Chesney, una temporada donde regresa del retiro después de estar en la Juventus un buen tiempo. Viene al Barcelona a auxiliar esta baja que tuvimos de Marc-André ter Stegen. No califiqué a ter Stegen, por cierto. Ahorita voy con eso. Pero Chesney me parece que lo hizo bien, hasta ahí. Tuvo errores, estaba fuera de ritmo al principio de temporada. Al final Hansi Flick se quedó con él como arquero. Creo que hubo decisiones que tomó que no estuvieron bien, pero no para tirarle hate. Me parece una buena temporada de Chesney, que al parecer se va a quedar, al parecer se va a ir, está todavía como que pensándolo, tomando decisiones, pero tuvo buenas atajadas. Me parece un portero confiable, no para ser el titular de este Barcelona, pero me parece un portero confiable. Incluso siento que se retiró un poquito antes cuando se fue de la Juventus. A Marc-André ter Stegen le voy a dar un 6, no se le puede dar más. Y hablando de Chesney, a Chesney le pondría un 7.5, no se le puede dar tampoco tanto porque sí tuvo sus atajadas, pero bueno. Iñaki Peña, un portero joven, un portero que le falta rodaje en las 5 grandes ligas, venía del Galatasaray después de una sesión que le hizo el Fútbol Club Barcelona. Y tras la lesión de ter Stegen, él fue el que lo estuvo cubriendo a ter Stegen hasta que llegó Chesney y le quitó el puesto. Se dice que por indisciplina. Fue un portero que tuvo unas atajadas tremendas, pero así como te atajaba balones impresionantes, también tenía errores. Errores en su salida, sobre todo, donde se le veía nervioso. Pero tampoco es para matarlo. Yo creo que también Iñaki Peña, desgraciadamente, yo creo que se va a ir del club. Me gustaría que se quedara como recambio porque me parece que es un portero que con el tiempo puede mejorar mucho, pero al final de cuentas Iñaki Peña parece que se va. No creo que Hansi Flick cuente con él, por algo se está buscando otro arquero. Entonces, para Iñaki Peña, un 6.5. O sea, pasable. Recordemos que aquí en México pasas con 6 la primaria. No sé si todavía, ya tengo mucho que salir de la primaria. Pero bueno, sigamos con las defensas. Y vamos a empezar con un grande, Con un grande es Pau Cubarsí. Eduque. Qué jugadorazo. Desde la temporada pasada se veía. Es un jugador que es tremendo, es un jugador que va a todas, que te defiende, que gana duelos, que reparte fútbol, porque además de sus cualidades defensivas, estamos hablando de un jugador que pone unos pases de 30, 40 metros. Recordemos que yo alguna vez lo mencioné en Mexiculé con Vic, que nos recordaba mucho a Rafa Márquez, y Rafa Márquez fue director técnico de Pau Cubarsí y se le ven muchas cualidades de Rafita Márquez.
Pau Cubarsí se merece totalmente un 9, siendo titular toda la temporada, con muy pocos errores. Por ahí, por ejemplo, se le puede decir que se equivoca en alguna u otra cosa, pero tiene la juventud por delante, tiene mucho que madurar. Imagínense el jugador que va a ser que es Pau Cubarsí a sus 25, 26, 27 años, un maldito crack. Para Pau Cubarsí, ya lo dije, 9 de calificación, 9 para un grande como Pau Cubarsí. Vamos con alguien con el que voy a despotricarme, el señor Ronald Araujo. Ronald Araujo, el oriental, el uruguayo. Yo a Ronald Araujo antes de esta temporada le tenía un cariño tremendo. Recordemos que se lesiona, no me acuerdo si fue en Copa América o un poquito antes, y regresa después de mucho tiempo de la lesión sin saber adaptarse al estilo de Hansi Flick y además con unos errores, pero de retrato de película para mostrárselo a defensas centrales jóvenes, lo que no se debe hacer. En el partido contra Benfica mete un autogol el señor Ronald Araujo, capitán, que era el capitán después de Ter Stegen y de Frenkie de Jong. Mete un autogol horrible. Luego, en el partido contra el Dortmund, estoy hablando de Champions League nada más, porque en cada eliminatoria de Champions League, contando la del PSG de la temporada pasada, fue una cagazón que nos puso en peligro e incluso nos hizo eliminar. Lo del PSG, en Benfica mete un autogol estupidísimo. Luego, en Dortmund le regala un balón a Guirassy, donde creo que es el gol de su hat-trick para Guirassy. O sea, nos pone de nervios a todos. Luego, en el partido del Inter, ay, qué horripilante, O sea, Araujo nos echa a perder todo el trabajo que había hecho el equipo, la remontada con el gol de Rafinha, la épica, y un señor de 37 años, Acerbi, le gana la maldita espalda. No puede ser. Y luego en el otro ni se diga, cómo lo bailan horrible. Ya ni me acuerdo quién fue. Sí, fue Thuram. Para Ronald Araujo no hay una calificación buena. Ya dije todo lo que tenía que decir, creo. Por mí, fuera del Barça, 4 de calificación. Lo siento, Ronald Araujo, no te mereces estar en el Barça. Sigamos, Andreas Christensen, pues no se puede hablar mucho, la verdad jugó muy poco. Me hubiera gustado que entrara Christensen en vez de Araujo en el partido contra el PSG, le hubiera puesto más huevos. Pero lo poquito que entró Christensen, que también viene de una lesión, me parece que lo hizo bien. Christensen me da mucha tranquilidad como defensa central, me da mucha tranquilidad cuando entra de cambio y hay que preservar un resultado. Entonces, Christensen yo me lo quedaría para la siguiente temporada, y a Christensen le vamos a dar un 5, 6 para que quede aprobatorio para Christensen, que jugó muy poquito. Seguimos, Eric García, vaya caso el de Eric García, que al final de cuentas termina dando una temporada buena, jugando incluso de pivote, de volante central. También lo vimos de lateral derecho, principalmente usado por Hansi Flick cuando se lesionó Jules Koundé, y como defensa central, además de aportando unos goles espectaculares en momentos decisivos. Empezó la temporada mal cuando se hizo expulsar en el partido contra el Mónaco, pero después fue revirtiendo esta situación, al contrario que otros. Pero yo me quedaría con Eric García, un jugador polivalente, un jugador que demostró que quiere estar aquí, un jugador que fue importante en el Girona la temporada pasada. Entonces Eric García, un 7.5 para el señor Eric García. Buen jugador, muy buen jugador, se ha convertido en un buen jugador. Íñigo Martínez, un jugadorazo, una defensa con mucha garra, una garra que debería tener otro. Entonces, Íñigo Martínez, titular prácticamente toda la temporada, pocas veces no fue titular. Para Íñigo Martínez le tenemos que dar un 9 como Pau Cubarsí. Esa pareja de centrales de mucha seguridad, aparte que Íñigo dirigió toda la temporada este sistema de la línea de fuera de juego a la perfección como marcaba el fuera de juego Íñigo Martínez. Ale Valde, un jugador importantísimo en la lateral izquierda para el FC Barcelona, un jugador que es imprescindible de esta plantilla. Y Ale Valde, me gustó mucho su temporada, ese gol épico contra el Real Madrid con la asistencia de Rafinha. Entonces, Ale Valde, y
Rafinha cuando están en ese extremo izquierdo se complementan muy bien, es muy necesario, incluso bajó un poquito el nivel de Rafinha cuando se lesiona a Levalde, nos hizo falta contra Inter, nos hizo falta en partidos más importantes, que al final se sacaron los resultados, excepto contra el Inter, pero me parece que a Levalde un 8.5 de calificación para el jugador juvenil del FC Barcelona. Gerard Martín, lo voy a probar y lo voy a probar porque es joven, le falta experiencia, es un jugador que no le podemos exigir tanto todavía, es un jugador que está madurando y tuvo que suplir la ausencia del que mencionábamos, de Ale Balde. Para mí, aprobatorio con un 6.5 para Gerard Martín. Hubo partidos en los que fue importante, hubo partidos en los que se equivocó. Recordemos ese balón que pierde, que parecía falta en el partido del Inter, pero Gerard Martín aprobado con un 6.5. Esperaré mejoras de este jugador. Yo creo que va a mejorar Gerard Martín en lo que resta o en lo que venga de la temporada. Un jugador que no aporta mucho a veces, porque incluso a veces mete buenas asistencias, pero hace jugadas importantes cuando se le necesita. 6.5. Seguimos con Jules Koundé. Jules Koundé, jugador importantísimo. Cómo se adaptó ya a ser, para mí, el mejor lateral derecho del fútbol actual. Jules Koundé dio un temporadón, asistiendo, incluso a veces marcando, complementándose y entendiéndose muy bien con Lamine Yamal. Y Jules Koundé dio un temporadón tremendo hasta que desgraciadamente también se nos termina lesionando. Y también lo necesitamos mucho en ese partido contra el Inter. Desgraciadamente el Barcelona no tuvo ni a Ale Balde ni a Jules Koundé en ese juego. Y Jules Koundé le voy a poner un 8.5 de calificación. Qué temporadón de Jules Koundé, la verdad. Qué temporada de Jules Koundé. Héctor Ford no voy a hablar mucho. Pocos minutos, poco juego. Cuando se llegó a contar con él, la verdad es que poco y nada. Muy veloz. También espero que tenga una adaptación. Creo que puede ser un jugador que puede mejorar su juego. Pero Héctor Ford, 6. Vamos a decir 6. 5. Voy a quedar con 5. Sigamos. Marc Casado. Otro que se nos lesiona, que lo necesitamos tal vez en instancias importantes. Un jugador que dio una primera fase de la temporada espectacular después de que se lesiona Marc Bernal, el que venía de ser capitán del Barça Athletic. Un jugador impresionante a mi forma de ver el fútbol, a como me gusta ver el fútbol. Un jugador que te recupera, que te crea juego y además que es muy bueno para asistir y para filtrar pases entre líneas. Recordemos esa asistencia que le da Lewandowski en el clásico en la liga, en el primer partido. Marc Casado, 8, nada más porque se nos lesionó, pero creo que puede ser un jugador importantísimo para este FC Barcelona, jugando de volante central. Que jugadorazo Marc Casado, y me da mucho gusto porque lo pedía y se lo ha ganado el puesto que está teniendo. Sigamos con Marc Bernal. Marc Bernal estaba empezando muy bien. Sí, di la calificación de Marc Casado. Marc Bernal estaba jugando muy bien, estaba demostrando buenos minutos, hasta que también se lesiona en el principio de la temporada y no se puede volver a contar con él. Parece que va a volver en agosto. Un jugador que también me parece que puede ser muy importante para este FC Barcelona en los años venideros. Entonces, no le voy a dar una calificación. No se puede a Marc Bernal porque jugó muy poquito, pero me parece que puede ser importante para lo que viene de la próxima temporada. ¿Por qué?